devotos y de falsos devociones a la Virgen. La primera falsedad son los devotos criticones. Dice, son por lo general individuos bastante instruidos, pero llenos de orgullo y altanería, que tienen un gran aprecio de sí mismo y que en el fondo sienten alguna devoción a María, pero que critican casi todas las prácticas de la devoción a la Santísima Virgen María. Con las personas sencillas, con las personas devotas y que santamente buscan a la Madre Celestial, ponen en duda todas las historias y milagros que les narran los más serios libros. No se resignan a ver sin disgusto que la gente sencilla y humilde haga promesas, vaya de rodillas y dicen que son idólatras y que adoran imágenes. Adorar es creer que la imagen es Dios, eso sí es malo, pero venerar es rendir honores a aquella que Dios ha escogido por su madre. Díganme, ¿conocen a gente, la hay, entre ellos muchos de los protestantes, que dicen que saben la Sagrada Escritura, que tienen mucho conocimiento y que nos critican a nosotros porque como en nuestros templos tenemos una imagen de María en el altar? ¿Cómo? Si Jesús es el Redentor, nosotros veneramos a María. ¿No conocen a alguien así de criticón? Bueno, pues a ellos, aquí San Luis les está diciendo, porque este libro es una revelación que él tiene para transmitirnos, él les está diciendo que aquí esta gente, con este pretexto de quitar, según ellos, la atención a nosotros los fieles a Jesús, nos desviamos en la atención a María, y nada más lejano de eso. Ya les dije en el plan divino el lugar que tiene María, dentro del plan de la Santísima de la Trinidad, no dentro del plan de alguien aquí humanamente hablando. Si en la iglesia la veneramos es porque estamos en la iglesia auténtica, fundada por Jesús, y en la iglesia de Jesús, su madre, con la que vivió 30 años y la que fue el primer sagrario viviente, tiene un lugar preeminente dentro de nuestra fe, dentro de nuestra devoción y dentro de nuestra confianza. El segundo grupo de gente que no está dentro de una verdadera devoción es el que es escrupuloso o miedoso, y nos dice así: estos son gentes que tienen miedo de quitar el honor al Hijo dándole honores a la Madre. Creen que rebajan a Jesús y ensalzan a María, y no pueden aceptar que a la Virgen se le concedan las alabanzas, que se le reza el rosario, sino que con frecuencia dicen: ¿para qué tanto rosario y novena? Eso no es únicamente más que debido a Jesucristo. Él es el Redentor. Y están olvidando que cuanto más honramos a María Santísima, mayor honor estamos dando a su Hijo Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo le dice a Isabel que diga estas palabras cuando llega a su casa, cuando Isabel está esperando a Juan Bautista, le dice la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza que existe es: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Saben ustedes cuántos millones diarios de Aves Marías se pronuncian en el mundo? ¿Saben ustedes cuántos millones de labios a través de la historia hemos pronunciado estas palabras y las seguiremos pronunciando? ¿Y cómo alaban a Dios? Porque Jesús estaba en el vientre de María cuando Isabel recibe estas palabras, y al decírselas a María estamos hablándole también a Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, cuando yo le rezo a María, ¿estoy separándome de Jesús? No. Por supuesto que no. Y cuando yo rezo el rosario, estoy separándome de la devoción, de poder recordar la vida de Jesús. No. Es ser ignorante. Miren, si yo recorro los misterios dolorosos, me voy a encontrar, empezando con los misterios gozosos, me voy a encontrar con María en la Anunciación, con María en la Visitación, con María en el nacimiento en la collita de Belén, con María en la presentación del niño en el templo,
con María cuando el niño es perdido y hallado en el templo. ¿Ahí me encuentro con María o no me encuentro? Sí. Si yo recorro los misterios dolorosos, ¿a dónde estaría María cuando Jesús está orando en el huerto? Acompañando a Jesús en esta decisión de haber brindado este sí a su Padre, porque Jesús en el huerto de los olivos le dice, hágase, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y quién había dicho hágase en Nazaret? María. Cuando Jesús está siendo flagelado y su carne desgarrada, ¿no el corazón de María estaría también siendo desgarrado? Cuando Jesús es coronado de espinas por mis pecados, ¿no María también sufriría tremendamente de ver la sangre de su Hijo correr por esa cabeza inocente? Cuando Jesús es llevado, azotado y va con la cruz al Calvario, ¿no nos dice el Evangelio que lo acompañaban María y las mujeres? Y cuando Jesús muere en la cruz, ¿a quién le entrega? A Juan, el apóstol, a su madre, porque su madre está al pie de la cruz. Entonces, ¿es cuando yo rezo los misterios dolorosos ignorar a Jesús? Cuando yo rezo los misterios gloriosos, ¿a quién cuando Jesús resucitó le daría más gozo que a María que su Hijo resucitara? Esa que había sido anunciada por el ángel diciéndole, el Hijo que esperas es el Hijo del Altísimo, lo había visto morir en la cruz en la ignominia y ahora ve en lo increíble la resurrección de aquel. Cuando Jesús asciende al cielo, estaban los apóstoles y viene el ángel y les dice, ya no se queden mirando al cielo, Galileos, vayan y prediquen lo que han escuchado. ¿Y quién va a acompañar a los apóstoles? María. Y entonces tenemos a María en Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo. Y después tenemos la Asunción de María, de la que hablé hace un mes, y por último la coronación de la Santísima Virgen María como Reina de cielos y tierra. Entonces, ¿me pueden atacar que el rosario no es un rezo que me lleva a Jesús por María? Si de la mano de ella me lleva a las entrañas de la vida de Jesús. Entonces, estos criticones, estos falsos creyentes, no son los que debemos de ser nosotros. Hay otro grupo que nunca debemos de buscar caer en él, tanto en nuestra devoción a María como en nuestra devoción a Jesús. Y es cuando nos volvemos devotos exteriores. Son los que hacen consistir toda su devoción a María en algunas prácticas externas. Rezarán, participarán, pero sin ningún recogimiento. Harán las cosas, como decimos nosotros vulgarmente, como de dientes para afuera. ¿Ustedes creen que a Dios lo podemos engañar? No. Yo los puedo engañar a ustedes, a lo mejor se me ven en cara rezando en la capilla y dicen, ay, qué piadosa mujer. Pero a Dios, si yo estoy ahí hincada en la capilla y mi mente está muy lejos y yo no estoy realmente queriendo tener una oración, a Dios no lo puedo engañar. Es una presencia, pero no estoy en esencia. Pues nuestra devoción a María no debe de ser únicamente exterior. ¿Y saben cómo es que nuestra devoción a María se vuelve real y no siendo exterior? Cuando a nosotros nos interese el ser como fue María. Cuando a nosotros busquemos una interiorización de lo que oímos y de lo que aprendemos de la Santísima Virgen María. Después tenemos otro grupo de gente, el cuarto, que son los devotos presuntuosos. ¿Cuánta gente hay que dice, son pecadores entregados a sus pasiones, pues que están entregados a sus malas costumbres, pero que traen colgado un escapulario o en su casa una imagen? Y creen que se van a salvar porque está ahí la imagen de la Santísima Virgen, pero ellos no van en una vida de acuerdo a lo que ella misma nos ha dicho. ¿Qué dijo María en las bodas de Cana? Entonces, ¿podrá ser el camino para llegar a María un culto presuntuoso y externo sin seguir realmente lo que Jesús quiere que hagamos y lo que María nos enseña? No. Entonces, esa presunción no es la que es nuestra verdadera identidad. También nosotros tenemos que estar muy cuidadosos en esto, porque no es lo externo, sino lo interno lo que nos lleva a Dios. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que realmente nos llevan a caer en esto? Las mismas que nos marca el Evangelio de los fariseos.
¿Se acuerdan cuando nos habla muy duro Jesús en el Evangelio? Es hacia los fariseos. Les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. A ellos, a los hipócritas, a los creídos, a los prepotentes. En cambio, ¿qué le dice Jesús a la mujer adúltera? Había cometido un pecado, pero ¿qué le dice? Levántate y no peques más. ¿Qué le dice a Zaqueo, que era un ratero? Le dice, este día ha llegado la salvación a tu casa. ¿Qué le dice a aquel paralítico que le meten por el techo y que no podía caminar? Levántate y no peques más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Realmente lo que Jesús quiere es la sinceridad, la humildad. No lo que quiere es la presunción. A los fariseos es el único grupo que detesta en sus actitudes. A los humildes y a los sencillos es lo que Jesús quiere. ¿De qué raíz viene la palabra humildad? Viene de la raíz que dice humus. ¿Y qué quiere decir humus? Tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Que no somos nada. Que todo lo que florece mañana acaba. Que la vida, por más que larga fuera y que llega a 100 años, ante Dios es un segundo que pasa y se acaba. Entonces, si no reconocemos que no somos nada, si no reconocemos nuestra humildad, no podemos llegar a Dios. Porque si yo quiero llegar a Dios diciéndole mis virtudes, ¿cuáles puedo tener si todo lo que tengo es Dios mismo quien me las ha dado? En cambio, si yo me acerco a Dios reconociendo los dones que me ha dado y pidiéndole que me ayude para que esos dones fructifiquen, como en la parábola de los talentos, para que los demás también tengan réditos y méritos por esto que Dios me ha dado, entonces hago uso de lo que Dios me da y no me envanezco de ellos. Entonces hago lo que Dios quiere y no lo que Dios detesta. Entonces todo esto, a través de la devoción a María, se nos acrecienta, porque existe alguien más humilde como criatura que María. Nadie. ¿Y saben qué recibió María en premio a su humildad? ¿Saben cuál es el título que se le dio a María en premio a su humildad? María, reina de cielos y tierra, reina de los ángeles y de los hombres. Y por eso hay cuadros en que a María la sostienen los ángeles, porque es la reina del cielo y de los ángeles. Y también es, en otros cuadros, con el mundo a sus pies. Aquella que fue la más humilde, en hebreo una naguim, porque así se dice en hebreo la pobreza de espíritu, ella es la que realmente es la reina. ¿Saben a qué se refiere esta bienaventuranza de la pobreza de espíritu que María vivió ampliamente? Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, no nos está refiriendo únicamente a la pobreza a la que lleva un hombre a no tener que comer. Dios nos dio unas manos para poder trabajar, Dios nos dio una tierra para poder compartir, y Dios nos da dones para poder hacer mutuos. Y entonces Él quiere que todos los hombres tengamos una vida digna. No es que Dios quiera que nosotros seamos miserables, hambrientos y desprotegidos. Quiere que como hermanos todos podamos tener una vida digna. Entonces, ¿cuál es la pobreza que exalta Jesús? La pobreza que está en María totalmente explícita, y es el que todo lo que tiene y todo lo que es se lo debe a Dios, y que nada puede sin su Dios. El pobre sabe que nada puede sin tener los medios para alcanzar algo. María sabe que nada puede si no es por Dios. Entonces, ¿cuál es la pobreza que tú y yo debemos de vivir? La pobreza que debemos de vivir es que nada podemos sin Dios. Tú dime, ¿puedes asegurarme que vas a vivir mañana? ¿Puedes asegurarme que tienes salud mañana? ¿Que tenemos un sol mañana? ¿Que no va a pasar nada? Nada podemos asegurar. Nada podemos sin Dios. Y cuando nosotros presumimos y nos ponemos en lugar de Dios, entonces el demonio muy fácilmente trabaja en nosotros, porque pasa exactamente lo que en el paraíso. Les dice la